Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy la host de este podcast, soy arquitecta, diseñadora de interiores holística, coach de marca personal para emprendedoras y hoy es un episodio muy especial, es el episodio número 27 que se llama Emprendimiento Creativo, Arquitectura, Tecnología y Propósito con Pico Velázquez. Es una invitada súper especial, una persona que admiro muchísimo y que quiero muchísimo además, es una gran amiga. Espero que disfruten mucho este episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estoy súper feliz porque tengo una invitada súper especial, una persona que admiro muchísimo, una mujer que de verdad me inspira muchísimo. Así que le doy la bienvenida a Pico Velázquez y me encantaría si te puedes presentar para los que no te conocen. Claro, Mari. Pues Mari y yo nos conocemos desde el colegio para poner contexto de qué tanto lleva nuestra amistad, nuestra Muchos relación. años, como 32 Muchos, años, muchos años. 30, Sí, 32. ya demasiados años. En términos profesionales, por decirlo así, mi carrera ha sido una combinación como entre arquitectura y tecnología. Estudié arquitectura y matemáticas, un poquito de matemáticas en los Andes, después hice una maestría que se llama Computational Design en Harvard y terminé enfocándome en una combinación de maneras en que se puede adaptar la tecnología a la arquitectura, sea de construcción o con sensores, robótica, paramétrica, más recientemente en todo lo que es como algoritmos, se llaman como generative, o todo lo que está haciendo con inteligencia artificial y blockchain, pero esencialmente, en resumen, esa ha sido más o menos como mi trayectoria. Y muchos de mis proyectos han sido inspirados por diferentes cosas, sea por una curiosidad que tengo por la naturaleza, por un amor que tengo hacia el arte, también hacia la danza. Fui bailarina de ballet por mucho tiempo, a veces mis proyectos tienen como ese tipo como de movimiento y expresión. Y otro tema que, pues, en algún momento sé que lo vamos a tocar más en profundidad, pero sí, como estos viajes y una introspección hacia la espiritualidad, y eso ha sido todo en conjunto convirtiéndose como en lo que ha sido, sí, mi trayectoria o mi carrera hasta el momento. Sí. Me encanta todo lo que nos dices y me siento súper identificada contigo y de hecho una de las preguntas que quiero como hacerte y uno de los temas que me gustaría explorar es porque siento que las dos siendo arquitectas hemos tenido como esa búsqueda de algo más allá, ¿no? Quedarnos solo Mm, como en el diseño de un edificio y ya. Y lo mm, que me parece más lindo aún es que teniendo como las dos, esa parte espiritual, esa parte de arquitectura, de todas maneras, como encontramos caminos completamente diferentes. Me encantaría preguntarte, bueno, tú que has trabajado con arquitectos de talla mundial, que has explorado arquitectura de una perspectiva global, porque has trabajado también en diferentes partes del mundo, me encantaría saber, ¿tú cómo percibes esta conexión más profunda de la arquitectura con las personas? de la arquitectura con las personas, como con la Ujú. audiencia. Sí, como con las personas que habitan los espacios. Sí. Uf, pues es que son muchas cosas, ¿no? Y también depende como de la escala en la que estemos hablando de Ujú. arquitectura, ¿no? Y eso es de las cosas más hermosas que tiene la carrera de ser arquitecta, es que puede venir desde lo minúsculo hasta el diseño interior, hasta un edificio, hasta una ciudad, hasta algo mucho más complejo que eso, como un sistema digital o un sistema financiero, etcétera. Todo eso son arquitecturas, ¿no? Arquitectura básicamente es darle forma a algo, ¿no? Entonces, este concepto de darle forma o darle estructura, pues va cambiando dependiendo de lo que uno esté hablando, ¿no? Entonces, en términos como de arquitectura física y de edificios, como para poder como hone it down en un tema como más preciso, pues la arquitectura se convierte en el espacio donde la gente entra para un programa en específico y define cómo la gente se mueve a través del espacio y cómo interactúa con el espacio y con ellos mismos, ¿no? Entonces, de las cosas interesantes, sea una casa, o sea una biblioteca, o sea un teatro, la manera en que la gente interactúa con el programa de por sí es definitivamente definido por la arquitectura. Un proyecto en el que yo estuve bastante apasionada con cuestionar y empujar esos límites de esas interacciones fue con el teatro. Estaba reinventándome el teatro en un proyecto que se llamaba Ombia en Japón. Y el concepto venía de cómo en el teatro nos acostumbramos a que al proscenium, no sé cómo se dice eso en inglés, pero el sentarse como en las tarimas, estamos todos sentados juntos mirando hacia el escenario, ¿no? Y eso limita
la relación con el contenido, pero también limita el tipo de contenido que se está produciendo, ¿no? Porque entonces, al ser un escenario fijo, es una perspectiva lineal, como unidireccional, entonces el contenido termina sucediendo como en como un muy tiempo lineal, definido. ¿no? Sí, definido en un tiempo lineal, una historia secuencialmente a la vez, donde todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Y esto se ha ido cuestionando de varias maneras para aquellos que hayan ido como a Sleep No More, el teatro inmersivo en Nueva York. No sé si tú has visto ese, pero es un edificio entero, o sea, creo que son 7 pisos, y es una adaptación de Macbeth contemporáneo, hipercontemporáneo. Eso sucede en todo el edificio, ¿no? Y la audiencia entra enmascarados, Me entran como encanta. anonimizados, por decirlo así, a un edificio donde todo el espacio se vuelve el escenario, ¿no? Entonces la audiencia está entrando al escenario en vez de estar por fuera mirándolo. Y la audiencia está moviéndose a través del escenario, moviéndose a través de las historias y viendo diferentes perspectivas de la misma narrativa. Y la narrativa es súper interesante porque sucede en tantos lugares simultáneamente, pero tiene que recuerde como 3 o 4 momentos en donde se unen todos. Y es como uno que es el ball, como Cuando bailan, del el cuando baile. bailan. Ujú. Sí, y me acuerdo como de una escena de la comida al final, pero son momentos en los que todo está como disparate por todas partes y todas como estas líneas no como secuenciales de Ujú. historia se terminan convergiendo en ciertos momentos y después se dispersa otra vez, ¿no? Me Y eso es encanta. como una manera en la que, siendo todavía un teatro muy físico, porque ese todavía no estaba usando como contenido digital, ya se estaba cuestionando la narrativa, el espacio y la relación entre los personajes, la relación con la audiencia también. Y una de las inspiraciones que también estaba usando para este teatro, pues es el teatro kabuki, ¿no? De Japón, original de Japón, donde no solamente tiene o sea, tradicionalmente el Kabuki Theater no solamente tiene el escenario principal, sino que también tiene pasarelas, ¿no? Entonces uno está viendo casi que el behind the scenes sucediendo enfrente de uno o como un Ok. preliminary. Sí, como que no se está viendo solamente la obra final, sino que está la obra final y como todas estas alas o estos canales donde están sucediendo como diferentes versiones o anticipos de lo que son esos personajes, ¿no? Como una evolución de los personajes. Como partes de la Entonces, historia. sí, y pues más allá de eso, como también empezando a complementar lo físico con lo digital, te puedes imaginar que el contenido digital, pues entonces tiene la posibilidad de estar reflejando, de estar como interactuando con la audiencia. Ya no es algo que esté prescrito o Sí. predefinido, Ujú. sino que es algo que se puede hacer literalmente interactivo, sea con sensores o bueno, hay muchas maneras en las que se puede hacer esto, puede ser algo que sea generativo, que se esté simplemente recreando, puede ser generativo, reactivo a la audiencia o a los personajes, pero empieza a generar como otro tipo de narrativa, otro tipo de espacio, Ujú. ¿no? Y después imagínate como el teatro que yo estaba creando, donde fuera totalmente inmersivo, ¿no? Donde no solamente no esté este espacio donde la gente tenga la flexibilidad de moverse, sino que también el contenido digital está en todo el espacio, Y ¿no? como Entonces, respondiendo a la interacción con las sí, personas, ¿no? Como con esa audiencia sí. específica de ese momento. Sí, entonces se vuelve un espacio que es más como una conversación versus una experiencia pasiva de estar Es solo observando mirar. teatro, ¿no? Un pequeño ejemplo, si te puedes imaginar que uno puede reinventarse los espacios y por lo tanto reinventarse la manera en que sucede todo por dentro, Claro. ¿no? ¿Cómo crees que esto se relaciona directamente con la audiencia? ¿Cuál es la diferencia para una Mm, audiencia, por ejemplo, que está sentada a una audiencia que está directamente interactuando con las cosas? Que es al final también un poco lo que pasa con la arquitectura, digamos, ya a un nivel como más físico, pero que también sí. de eso parte la idea del diseño interior Mm. holístico, ¿no? Es como esa interacción con tu entorno que todo el tiempo está dándole como señales a tu sistema nervioso. Entonces, me encantaría saber cómo ya esa perspectiva mucho más de digital y como inmersiva, cómo sucede. Pues diría que son muchas capas, ¿no? Pero una de las principales, como para no ir como tan en detalle en esto, pero de las principales es poder escoger el recorrido, que la versión del teatro, la versión del performance que tú vayas a ver sea tu versión, ¿no? No es la versión que tiene todo el mundo, sino que es única desde tu perspectiva, desde cómo tú hayas escogido la secuencia de eventos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Recuerdo cuando fui por primera vez porque yo terminé yendo como casi 5 veces a Sleep No More, se me hizo increíble, pero la primera vez fui con 2 amigas, al principio éramos todas como queriendo ir juntas, pero después dijimos como no, No, esto, o sea, la idea es poder como explorar, la ¿no? Y cada uno libertad, poder ¿no? tener como esa libertad de explorar, y cuando nos reconectamos al final,
fue bellísimo como poder contar cada una cuál fue la experiencia que tuvo, ¿no? Y cuáles son las escenas que vio y en qué secuencia vio esas escenas, ¿no? Porque habían tantas cosas sucediendo que es como la vida, ¿no? Como que está sucediendo todo simultáneamente, pero no solamente alcanza a ver ciertas partes, ¿no? Y es cuando se une todo que se vuelve como la unidad de todo el conjunto, ¿no? Como la totalidad de todo lo que es, ¿no? Y pues tocaría ir muchas veces para ver la totalidad Claro, de y Sweet las Novel, personas pero también, ¿no? Como que sí. incluso estando en el mismo espacio, todos tenemos una perspectiva diferente, todos Mm, tenemos una visión diferente, no solo porque el recorrido es diferente, sino porque nosotros somos diferentes. Entonces también eso, ¿no? sí, Nosotros como individuo único, como interactuamos también con un entorno. sí. Me encanta este concepto. Te hago otra pregunta. Quería preguntarte también de tu camino de emprendimiento. ¿Por qué escogiste ser emprendedora? O sea, ¿fue algo como un Mm. llamado que tú sentías desde siempre o fue algo que Eh, llegó y se dio? sí, pues creo que desde siempre, pero no pensé que iba a ser de la manera que fue, eso sí. No sé qué me imaginaba inicialmente, pensé que iba a ser tal vez una arquitecta más tradicional, teniendo como mi Ujú, firma diseñando edificios y ha sido, no diría que todo menos eso, porque sí he diseñado edificios, pero ha sido un recorrido como con muchas más variables. menos lineal. Sí, menos lineal y muchos más como overlaps de otras industrias o otros conceptos que se pueden poner sobre la arquitectura o que ya se vuelve como una abstracción de la arquitectura de por sí, ¿no? Inicialmente, pues, o sea, yo me gradué de los Andes y antes de graduarme ya estaba construyendo casas, entonces como que entré inmediatamente a lo que diría como una trayectoria bastante típica de Ujú, un andino como de arquitecto colombiano, de entonces voy a hacer casas en alguna parte, ¿no? Como en ujú. Mesayeguas o algo así. Entonces estábamos haciendo casas en Villeta, diseñé 24 casas con mi cofundador Andrés Arias y fue un recorrido bonito, o sea, fue súper bonito poder de un sketch pasar a arquitectura física y poder trabajar en estos landscapes, perdón, mi inglés. No te preocupes. Pero sí, o sea, la tierra en Colombia y la tierra dentro de la naturaleza, es increíble como poder realmente construir espacios ahí, ¿no? Como esa Empezar a libertad. ver esas ideas que Sí, toman forma en la parte física, como unas sí, ideas que uno tiene en la cabeza y que empiezan a ser reales, sí, pues como reales sí. en físico. Y simultáneamente estaba trabajando, empezando la carrera, ¿no? Como trabajando con otras 2 firmas, con Giancarlo Massanti y Daniel Bonilla, que también, los 2 fueron profesores míos en los Andes y fue una oportunidad increíble. Los quiero mucho a los 2, los admiro mucho a los 2. Entonces, con cada uno estábamos trabajando en algo diferente, ya empezando a meterme como por el lado paramétrico, que era las estructuras complejas en la arquitectura, diseñando una fachada, diseñando un techo para un coliseo. Entonces, como que ya estaba inmersa en ese espacio. Y después me entra como esta deseo, casi que diría que una necesidad de poder explorar esos temas a más profundidad y por eso decidí irme a hacer esta maestría. Entonces, cuando estuve en Harvard, estuve 3 años, 2 años haciendo la maestría y un año de Research Associate Ok, con el Harvard súper. Center for Green Buildings and Cities. Entonces, a pesar de que estudié más como por el lado de geometría, porque mi pasión sí ha sido mucho como a través de Como entender de la geometrías matemática, ¿no? También. complejas y la matemática aplicada a las estructuras. Me metí también un poco a lo que es la matemática aplicada a la sostenibilidad, por decirlo así. Entonces, computational fluid dynamics, radiation, energy consumption, daylighting, todo eso como de poder entender el comportamiento de un edificio, ¿no? En Debido su a su, entorno. de su entorno environmental, sí, como Ujú. context, ¿no? Entonces estuve haciendo research con la universidad y también con como con una rama de la universidad que se llama el Visa Institute for Biologically Inspired Engineering, donde estábamos investigando lo que eran como diferentes formas biológicas naturales para poder adaptarlas a procesos o formas o conceptos que podrían aplicarse a la arquitectura. En este caso, yo estaba estudiando termite mounts para hacer multimaterial 3D printing y passive air systems porque las mounts de todas especies que viven bajo la tierra, pues tienen todo un sistema súper De complejo de ventilación, de cómo, todo. de ventilación, de todo, estructuralmente, o sea, Para es mantener la increíble. temperatura también, no, súper, sí, me Sí, encanta. sí. Entonces, sí, tuve como esa parte ahí, antes de que me fui al
al mundo real, por decirlo así, porque una cosa es estar haciendo research y estar Claro, trabajando en estos conceptos increíblemente creativos y complejos, pero donde uno los está prototipiando a esta escala, ¿no? O tal vez a la escala de un cuarto, ¿no? Pero poder escalarlos más grande, pues ya toma resources sí. financieros, de materiales, tener un cliente o algo que esté apoyándolo. Entonces, cuando uno entra en el mundo real de la arquitectura, pues se Claro, hay que empiezan a como limitar. aterrizarlo también. Sí, Ujú. sí, aterrizar Y empieza la a ser mucho más escalabilidad. complejo, además, porque tiene que ser también Sí, construible y todo, o sea, ya tiene otro, sí, como otro nivel de complejidad. Pero es súper sí. interesante y me encanta eso. A mí esa es una de las cosas que me ha fascinado de la arquitectura, como que uno se imagina que la arquitectura, lo que decías tú, es como construir casas y ya, pero al final puede irse por tantas ramas y puede ser como Mm, mucho más complejo que eso y hasta donde uno quiera, ¿no? Hasta donde uno quiera a nivel sí, de la parte holística, de la parte espiritual, de la parte tecnológica, o sea, es como que todo puede entrar. Me encanta. sí. Y de esta parte de emprendimiento que tú decías, bueno, yo me la imaginaba que iba a ser diferente, a mí también me ha pasado Ah, igual y creo que a la mayoría de, sí. de los emprendedores es así, ¿no? Como que uno cuando dice quiero ser emprendedor es como que uno se imagina una cosa y cuando empieza a hacerlo es otra completamente Sí. diferente. Me encantaría saber, ya como digamos, mirando hacia atrás desde el punto en el que estás hoy, ¿cuál es tu reflexión hacia eso, ¿no? Es como, creo que lo que tú esperabas, lo esperabas de una manera que se dio de otra manera diferente, pero creo que no lo cambiaría, ¿cierto? O sea, creo que volviendo Ah, al no, principio, no, ahora que lo sí. sabes, no, Sí, no, no, no cambiaría nada, que estoy muy feliz donde estoy, pero sí pasé por muchas frustraciones, sin claro, duda, eso sí es parte y del emprender también. muchos bloqueos, y confusión, y falta de acceso de recursos, de información, de apoyo, o sea, es duro, pero creo que también es duro porque uno se pone mucha presión a uno mismo. Ujú, Uno tiene como ciertas expectativas que quiere cumplir o para uno mismo o para los demás o no sé, como tratar como de benchmark yourself ujú, a algo externo en vez de como simplemente muy estar alto. fluyendo que uno es, ¿no? Y desde ahí estar ejerciendo, ¿no? Y con la situación Entonces, también. sí, entonces muchas veces como que tenía ciertos estándares a los que quería llegar y me fui como forzando esos estándares a levantar dinero de inversionistas, a muchas cosas que ahora ya no hago, no me gustan esos Ujú, procesos o pues los hago bastante diferente, pero sí me metí en cosas que era como más como el template y el framework en el que se arman las empresas y siendo arquitectura era como muy extraño como poder diseño hasta lo que sería más como una compañía de tecnologías, una es de servicio y la otra claro. es un producto, ¿no? Entonces, la manera en que se escalan y que se crean los equipos y que se, bueno, genera el producto es muy diferente. Pero sí, no me arrepiento del proceso porque siempre hay enseñanzas, ¿no? Uno aprende todo, pero diría que lo más importante es uno, sí, así suene corny, como seguir el corazón, como Sí, sentir qué es lo que tiene absolutamente. sentido, cuál es el camino en el que uno siente que es el camino y Ujú, cuál es el que no. Porque yo trabajé con compañías muy grandes, con B.R. Kingles Group cuando estaba trabajando diseñando las Google Headquarters, también con Circo del Sol, con el Hard Rock Casino and Hotel, con Rockwell Group hicimos una cantidad de proyectos también. Entonces, en muchas oportunidades, como freelancer o como empleada, trabajé en proyectos muy grandes, diseñando las Google Headquarters, con B.R. Kingles Group, con Circo del Sol, con Hard Rock Casino and Hotel, con Rockwell Group. O sea, tuve una cantidad de proyectos muy chéveres que se dieron a través de mi carrera, tanto trabajando con ellos o trabajando ya con mi empresa, haciendo como ujú, colaboraciones y partnerships con ellos. Pero creo que lo que siempre me llamaba más la atención poder seguir mi propio camino, ¿no? Creo que uno muchas veces, así tengo la oportunidad de trabajar en proyectos gigantes, lo cual sí es muy chévere, o sea, debo admitir que tener esos proyectos en mi portafolio, ha sido ha y como sido una experiencia, experiencia y claro. ha sido una experiencia increíble, pero si me sigue naciendo más o me sigue como latiendo más como poder inventar más, como poder crear más, poder innovar más. Y dentro de empresas muy grandes tiende a ser difícil la innovación, ¿no? Porque tienen una cantidad como, sí, de estándares, de protocolos, de procesos a los que tienen que adherirse, ¿no? Y en el espacio físico más que en el digital, ¿no? Porque el espacio físico pues es más estático, ¿no? Como que el Ujú, upfront cost para todo eso es tan grande que se corren menos riesgos. En el claro. espacio digital pues los riesgos se toman más livianos porque pues especialmente ahora con la inteligencia artificial todo Claro, se puede es iterar muy más rápido, fácil. ¿no? Sí, no hay un riesgo como de perder control o perder inversión, etcétera, porque simplemente si no funciona pues se hace el nuevo, Claro, se es lanza más otra vez y fácil. se mira cómo funciona, sí. Y hay una cosa que me encanta de lo que dijiste, y
sí, como de ese camino del emprendimiento, que sí, es como con muchas frustraciones, con muchas cosas difíciles, pero Mm, yo también creo que, porque es un camino como que en sí requiere mucha más valentía, ¿no? Requiere mucha más mm, valentía el ser emprendedor muchas veces que como que buscar algo estable, no que haya una respuesta correcta o incorrecta o que algo que uno escoge sea mejor que el otro. Creo que son dos caminos diferentes, pero siento que en el camino del emprendimiento requiere demasiada valentía en como hacer esos saltos de fe, como en muchas veces, ¿no? Como eso, como confiar mm. en las situaciones y sobre todo cuando uno está creando cosas nuevas, porque es que al final es eso, como en toda esa exploración que estabas haciendo y como siguiendo el alma y como encontrando esos puntos que se van como Sí, conectando, ¿no? sí, creo que valentía es necesaria sin duda, pero también es una preferencia del estilo de vida. Todos tienen como sus pros y sus cons, ¿no? Como Ujú, que, claro, yo ahora ya no tengo como, al no pertenecerle a alguien, por decirlo así, no tengo que rendirle cuentas a alguien, no tengo que hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. O ujú. sea, todo lo que hago es lo que yo quiero hacer. Sí, Porque si no lo quiero hacer, pues lo pues no, cambio no lo y ya. aceptas. Ujú, No lo acepto. O sea, y tengo business partners que estoy yo sola tengo 2 compañías y en cada una tengo 3 business partners. Entonces, pues siempre se tienen que negociar las cosas, ¿no? Pero se hace desde un lugar más auténtico, por decirlo así, porque está literal naciendo de lo que todos estamos sintiendo que deberíamos crear. ujú, Porque he tenido o sea, muchas oportunidades también con otras empresas, pues ese proceso es diferente, ¿no? Porque uno está es acoplándose a un sistema ya existente, ¿no? Entonces uno puede aportar, sin duda, y esa creatividad existe hasta cierto nivel, uno puede aportar, pero de allá a que cambie toda la empresa, pues es muy difícil, ¿no? Y si es claro, más tiene que grande, pasar por más muchos difícil, otros ¿no? niveles para Sí, que, antes de y que si la se dé empresa como ese tiene cambio, cuatro esa mil innovación. personas o 20.000 personas o 100.000 personas, pues entonces ya ves proporcionalmente, Claro. o sea, de lo que uno puede Y los eh, procesos y eso también son mucho más apoyar. complejos. Sí, entonces es una por la otra, ¿no? Como que yo prefiero la libertad con la de incertidumbre Exacto, que absolutamente. Y con la sí, me falta de emociona estabilidad. Ujú, versus la estabilidad con limitaciones, por decirlo así. ujú. Quería preguntarte también, visto que eres una mujer emprendedora en el mundo de tecnología y de arquitectura, ¿cómo ves que es importante que las mujeres tengamos más roles en toda la parte del emprendimiento en diferentes campos? Sí, creo que sea tecnología o sea cualquier ámbito, en cualquier rol, la diversidad es muy importante. En cualquier momento de que se enfoque mucho en un género, en una cultura, en etnicidad, en cualquier como bubble of information, Ujú, pues se empieza a generar contenido y productos que solamente sirven para pocos, ¿no? Y que empiecen tal vez a transformar o empujar al mundo de que sea en cierta dirección. Y la mayoría de las cosas en las que vivimos ahora han sido producidas por, sí, por compañías que tienden a ser dominadas por hombres, ¿no? Y creo que es muy importante empezar a meterle como el toque femenino, y sea femenino de la mujer o sea femenino veniendo del hombre, porque, o sea, de la la energía energía o femenina es, masculina. no, Ujú, no, no es necesariamente como tiene que ser one on one con el género, pero sí el concepto de que son diferentes maneras de ver el mundo, de crear empresas, de interactuar con colaboradores, interactuar con la gente. O sea, la manera que yo guío es bastante diferente a la manera que he sido guiada claro, por otras personas, ¿no? la Y creo perspectiva. que sí, como yo trabajo de una manera muy colaborativa, intento de que todo el mundo que esté en la compañía, sean mis cofundadores o sean contribuidores o empleados o clientes, que todos nos sintamos igual de valorados, que todas nuestras voces se consideren con la misma importancia. No significa que se vaya a ir, o sea, las decisiones se toman es por el valor que se contribuye y no por quien produce el contenido, ¿no? Entonces creo que es muy importante como poder crear como ese como leveled playing field, Ujú, ¿sabes? Como poder hacer que todos estamos viniendo con la misma importancia, pero que todos estamos llegando, trayendo la información desde diferentes lugares para poder sí, traerle como más, dinamismo, como, puede ser. sí, como holisticness, ¿no? Que sea Ok, como más sí. holística el resultado, ¿no? Y que al final es una Entonces, manera de romper paradigmas, y como con sí, innovación también, ¿no? Porque también es como desmantelar las jerarquías clásicas de la compañía, que está el jefe, el subjefe, sí, hasta que llegas al más bajo, sino me encanta como esa de pensar más en la colaboración, más que como en la, ¿cómo se puede decir? Como en la jerarquía. sí,
Sí, y hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Desde una manera tradicional, una compañía jerárquica centralizada, donde estemos todos colaborando de una manera como auténtica y genuina, igual, pero igual existen esas jerarquías, versus el otro extremo, que es ya irnos como a un DAO, ¿no? Como una Decentralized Autonomous Organization, ¿no? Y mis compañías están como en algo in between, ¿no? Operamos bajo un framework centralizado, es decir, tenemos cofundadores que tienen shares o equity principal, pero todo lo que estamos creando se hace open source, con el sentido de que la gente que colabore con lo que contribuya, pues va a ser rewarded por su contribución y va a tener gobernanza sobre el producto basado en los roles que está tomando, basando en la calidad y la intervención que está teniendo, ¿no? Entonces, es un modelo donde todavía es una transición, por decir, una transición a una descentralización total, pero que ayuda a que la descentralización no se vuelva tan abstracta o tan Ujú. homogénea, por decirlo así, porque Y uno no como donde puede al final no se pretender sabe quién que puede tomar sí, decisiones y qué tipo de sí, porque decisiones. no todas las decisiones se deben tomar por todo el mundo Ujú. y no todos los productos se pueden crear por todo el mundo, ¿no? Es como todos tenemos el mismo valor, pero tenemos contribuciones diferentes Diferentes. en instantes diferentes, ¿no? Y eso se tiene que estructurar muy bien. Hay diferentes procesos en los que nosotros podemos también estructurar eso. Entonces sí, es como una manera más inclusiva, pero que al mismo tiempo tiene en cuenta específicamente cuáles son las contribuciones y el valor que traen. O sea, yo no puedo pretender estar tomando como las decisiones sobre, no sé cuál sería como algo lo que yo no tomaría decisiones, porque al ser la CEO yo creo que tomo muchas decisiones, pero por decirlo así, como que yo no mezclaría o no pondría con el mismo valor como las decisiones de diseño, por decirlo así, que mi diseñador esté tomando decisiones financieras o que mi financiero esté tomando Claro, decisiones del además diseño, porque ¿no? son temas diferentes, con Sí, expertise diferente también las tienen personas. expertise diferentes, se entrenaron diferente, como que tiene, sí, entonces es importante poder manejar eso bien. Pero en términos sí, de ser mujer o ser latinoamericana o venir como de cierto background o tener ciertas preferencias culturales o religiosas o no religiosas o lo que sea, creo que es importante incorporarlo todo, porque el mundo globalizado se trata de incorporar todo, Ujú. pero de incorporar todo no significa diluirlo ni homogenizarlo otra vez, Súper sino poder como incluirlo de una manera respetuosa, vigente. Ujú. sí, inteligente, respetuosa, equitativa, pero que al mismo tiempo esté respetando esas diferencias. Y Sí. para muchas de las mujeres que nos escuchan, me encantaría que nos dijeras cuál sería un consejo que tú les darías a las mujeres que o son ya emprendedoras y quieren activar mucho más sus negocios o mujeres que están pensando volverse emprendedoras. ¿Cuál sería como, si pudieras darles solo un consejo, cuál sería tu Solo un consejo. consejo? Solo uno. Creo que será una combinación. Propósito y pasión es muy importante, que lo que uno haga esté guiado por un propósito personal o mayor. Entre más grande sea el propósito, entre más ese propósito le pueda beneficiar a los demás, pues más grande va a ser el producto, más grande va a ser la Ujú. empresa, sin duda. Y así es, como que proporcionalmente así son las cosas. Si lo que tú vas a crear va a ayudar a muchos, pues entonces se va a volver algo muy grande. Si ayuda a pocos, pues más poco. Y todo es válido, sin duda, todo es válido. Pero propósito es importante Ujú. y pasión por ese propósito, ¿no? Exacto. Porque, o sea, yo trabajo todo el día, pero al mismo tiempo no trabajo todo el día, ¿no? Como que ese es mi, como que estoy trabajando, pero al mismo tiempo estoy viviendo, como que estoy balanceando lo que es como esa La vida de estar vida entre la naturaleza, entre estar haciendo las cosas que amo, pero al mismo tiempo estar como muy disciplinada y conectada con... diligenciando qué es lo que tengo que hacer con respecto a esos sistemas, pero al mismo tiempo generando sistemas más inteligentes. Cada vez estamos creando como sistemas con agentes de AI donde no necesariamente yo tenga que estar como día a día haciendo cosas todos operacionales, los etcétera, procesos. sino que todo eso ya lo puede hacer un sistema automáticamente. Yo entro más bien es como con inputs específicos o a votar en ciertas cosas o a guiarla o redireccionarla, más que estar como creando desde ceros. Antes era como literal creando Todo. todo Ujú. desde cero, o sea, con programas muy buenos, ¿no? Como que uno igual entre Notion, Monday y todo eso, como que uno puede organizar una empresa totalmente, pero pues todas esas cosas ya se pueden hacer muchos más automáticamente, ¿no? Entonces pues me da más Y tiempo muchos para, procesos también. sí, entonces le libera al humano, la inteligencia artificial libera al humano de trabajo, sí, de estar como enfrente del computador, pero
creo que sí, es importante tener ese propósito y estar muy apasionado sobre eso, porque si no, pues no te vas a despertar todos los días queriendo hacerlo. Total. Y yo me despierto todos los días queriendo hacer lo que hago, porque le veo el valor que trae para el mundo y por ende para mí siendo parte del mundo, ¿no? Me encanta. Como no para mí después el mundo, sino que es algo que beneficia a todos y por lo tanto pues es un sistema que quiero reinventarme porque necesito que de alguna manera que me beneficie a mí también y que beneficie todo ese sistema, muchas cosas que no están funcionando adecuadamente. Y pues te puedo hablar más en precisión qué son, pero una es inteligencia artificial descentralizada y la otra es de sistemas de tokenización de tierra y estamos más que todo enfocados en conservación de tierra y minerales no extraídos, entonces minas de oro, pero sin tener que extraerlas. Entonces es como cómo se genera un valor digital sin tener que destruir el planeta, básicamente. Pero todas son esas cosas que, claro, yo me quiero reinventar el currency porque hay muchas cosas de cómo funcionan las transacciones, la economía, de las que no estoy de acuerdo, cómo se destruye el planeta para crear economía extractivista, tampoco estoy de acuerdo. Y por el lado de la inteligencia artificial, pues estoy como muy pendiente de cómo se están creando todos esos datasets, lo centralizados que son, lo competitivos que son y cómo se están excluyendo muchas perspectivas y por lo tanto nos está generando sí, Claro. un sistema que pueda adaptarse a todos, ¿no? Y Sino también que como está la casi que, parte ética, ¿no? Como de la inteligencia artificial, que es todavía un tema como tan, sí, como no, son, poco explorado. son muchas cosas. Y entre esas también, las razones por las que me quiero ir por un sistema más descentralizado es poder retribuir, como poder reward a la gente con sus contribuciones. En ese momento la inteligencia artificial doesn't reward anyone. O sea, está literal scraping the internet, cogen la información que está publicly available or not publicly available, cogen Ujú. todo, sea tu arte, tus libros, o sea, todo lo que ha Todo. producido la humanidad ya se convirtió en todos esos modelos que después se lo venden a uno, cuando uno es el que lo creó, cuando nosotros, todo el mundo, la humanidad lo creó, ¿no? O sea, hay unas cosas ahí con las que, sí, digo como, esto creo que podría hacerse mejor. Se puede explorar de otra manera. Sí, se puede explorar de una otra manera, de una manera más sostenible, de una manera más inclusiva, de una manera que beneficie a todos, que incluya a todos. Entonces, pues me despierto con muchas ganas de hacerlo, ¿no? Porque Me quiero ver encanta. este cambio en el mundo, ¿no? Entonces, eso se me hace muy importante, el propósito y la pasión, pero también se me hace muy importante la disciplina y la perseverancia. Entonces, creo que esas dos son muy importantes, porque sin la disciplina y la perseverancia, pues se crean muchas ideas y pues no se concreta mucho, ¿no? Claro. Y Claro, a la la primera cantidad de dificultad, pues sueltas la toalla y listo. Ujú. obstáculos que van a salir, complicaciones que van a salir, la cantidad de veces que uno tiene que reiterar el producto o porque product market fit is a big thing, pero también uno no tener que acoplarse solamente a lo que esté listo, la audiencia, es un juego entre los dos lados, ¿no? Uno quiere cambiar el mundo, pero si el mundo no está listo para cambiar, entonces no se puede forzar, ¿no? Entonces toca estar como Como un jugando y tratando de proceso encontrar de como, toca transformación. buscar es una línea, es una línea muy fina, porque si uno va directamente a donde está el mundo, claro, yo puedo crear muchos productos donde la gente los necesita ahora, pero que siguen generando un sistema con el que no estoy de acuerdo, ¿no? Yo puedo crear más consumerismo. Sí, la gente, Uno puede crear lo que quiera, básicamente. sí, Y uno puede también crear lo como que quiera, cinética, sí, incluso si sí. que pasa muchísimo. Entonces, y la mayoría de las, no diría que la mayoría, pero tal vez sí la mayoría de las cosas que se están creando ahora o que tienen más momentum en general, no tienden a ser cosas éticas. O sea, desde la comida que comemos, o sea, Coca-Cola, o sea, pues todas, Nestlé, todas esas cosas que están empujando hacia no ser saludables, ¿no? Hasta videojuegos violentos o TV shows que simplemente lo llevan la mente en loops y la gente simplemente se vuelve adicta. Entonces, es mucho como de el consumerismo por adicción que no está beneficiando a la humanidad, ¿no? O Ujú. por el lado del planeta, pues me duele mucho ver todo lo que se hace con los plásticos, con los químicos, la manera en la que todos los productos, desde fertilizantes hasta químicos de dyeing la Todo. ropa, hasta todo va directo al agua, va directo al río, va directo al mar, los animales son los que están sufriendo, Y pero la falta de después cuidado por la explotación, ¿no? Porque es solo un tema sí, puramente económico. Explotemos lo que necesitemos para sacar como ganancia económica, pero sin cuidar, sin tener una visión hacia sí. futuro. Y el end user, o sea, el consumidor final, muchas veces no es consciente de ese proceso, ¿no? Porque entonces ellos ya también son consumidores del marketing que los convenció que necesitaba esos productos, ¿no? Ujú. Necesitas maquillaje, necesitas más ropa, necesitas ver más shows, necesitas más Necesitas todo cumpleaños, más. necesitas. Entonces se genera como ese espacio
como de crear más cosas, pero entonces crear más el lack of, ¿no? La necesidad de estar en vacío. Entonces también te muestran que no eres suficientemente rico, bonito, successful, bla, bla, Todo, todo. todo lo que no eres para que después te puedan poner un producto que te Ujú. lo venda, ¿no? Entonces, todo ese espacio que llamaría que es que un espacio acá, ¿no? Porque está después lo que no se mueve, que a veces tiende a ser más pacífico, lo que se mueve, pero que es extractivista consumidor, y eso es lo que está por encima de eso, y veo tu Buda atrás, pues que está por encima de todo, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es mover todo esto más arriba, Claro. que sea menos consumidor, menos extravista, que Más genere más valor sostenible, más y más respetuoso. sostenible, más respetuoso, pero que esté beneficiando a todos, porque también estamos como trapped en un loop de como cosas que no me sirven y después entonces tengo que ir al médico o veo cosas que no me funcionan, entonces tengo que ir al psiquiatra o hago, entonces, Sí, es como sí, un como que continuo, no me funciona nada y sí, necesito no, más. Y siempre como esa necesidad de más. entonces también te venden la solución, ¿no? Ujú. Y en muchas cosas que yo sé que vamos a hablar después, pues fui víctima inconsciente, que uno al final, cuando se vuelve consciente de todo eso, pues tiene que tomar la decisión de no participar de todo eso, ¿no? De enfermedad autoinmune, era más que todo por problemas medioambientales, de la comida que está, o sea, productos, todas las Químicos, cosas que están, todos estás los comiendo. químicos y sí, y hormonas, etcétera, que están dentro de la comida, especialmente en Estados Unidos, eso es gravísimo. Hasta problemas mentales que he tenido que también se han asociado con, bueno, problemas sociopolíticos, o también como cosas más de comida, o sea, es que la comida influencia muchísimo. Todo esto va generando una sociedad que está dormida para generar, no sé, como un ¿cuáles son Consumerismo. las palabras? Sí, sí, Porque sí, al es como final es eso, es ganancia es una económica por esclavitud, encima de todo lo demás. es una esclavitud pasiva, por decirlo así, una esclavitud pasiva a la industrialización, Ujú. donde se benefician muy pocos, pero hasta aún los que creen que se están beneficiando no se están beneficiando porque Sí, también porque son al final esclavos. estamos todos en el mismo planeta. Están, Están sí, destruyendo para todos. y son esclavos de su mismo sistema, ¿no? También Ujú. están obsesionados con trabajar, con ganar más plata, con tener más, con entonces por eso tienen ¿sabes? Que empujar más a los demás y extraer más a todo el mundo y entonces y ellos tampoco son felices, ¿no? Porque, o sea, he vivido un espectro muy grande, he trabajado con un espectro muy grande, sí, con el pueblo, con billonarios, con políticos, con todo, y siento que muy poca gente está feliz, muy poca gente está en paz. ¿No? Entonces, es cómo hacemos para crear sistemas donde genere más balance, más armonización, más paz, Más serenidad, sí, eh, para todos. más serenidad para todos. Sí. Bueno, Sí. te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros hoy. Me encantan las conversaciones contigo. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Mari. Placer.